costa este de los Estados Unidos. A continuación, análisis de medios internacionales desde Nueva York en Club de Prensa por NTN 24, el canal de las Américas. Club de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Recuerden que este espacio también les pertenece a ustedes. Queremos siempre oír su opinión en nuestras redes sociales que están abiertas para todos sus comentarios. En Twitter, @Club Prensa NTN 24. En esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro club a Maybor Petit, colega periodista neoyorquina. Qué gusto que estés de nuevo con nosotros, Maybor. Es un placer siempre, Alejandro, estar con ustedes y con la audiencia. Entramos de inmediato en materia, Maybor, hablando del reporte sobre cambio climático, una nueva voz que llega de parte de un grupo de expertos intergubernamental que desde distintas especialidades alrededor de todo el planeta y de la ciencia de cambio climático pues advierten que la humanidad durante los últimos 200 años pues ha acelerado el ritmo de calentamiento de nuestro planeta. Espera la Organización de Naciones Unidas en particular y bueno, la Secretaría General que tiene su sede justo aquí en la Gran Manzana, pues que esto sirva para que los gobiernos del mundo tengan algún acuerdo adicional para trabajar en este frente, luego de décadas de intentar avanzar en este tipo de plataformas, pero pues que no ha logrado tener una efectividad por la razón que sea. Quisiera saber si hay algo en particular de este mensaje de los expertos a nivel del clima, Maybor, que considere sea importante por tener en cuenta, sobre todo de aquí, por ejemplo, al mes de noviembre, cuando se espera la próxima conferencia sobre el clima, en donde pues la ONU espera que haya unas apuestas tal vez más ambiciosas para trabajar sobre este asunto del cambio climático. ¿Hay algo que te llame poderosamente la atención de este reporte? ¿Para dónde va? Mira, sin duda alguna representa una mayor presión para todos aquellos países que se han comprometido a bajar las emisiones de carbono y todo lo relacionado al incremento de la contaminación. Y cuando se ven los resultados, se observa que el trabajo no ha sido el mejor. Hay una fuerte presión también en contra de los combustibles fósiles, pero me ha llamado mucho la atención el llamado que han hecho los representantes de las naciones del Caribe y pequeñas islas a nivel mundial que se sienten amenazadas porque se incrementó el nivel del agua y eso hace que la propia existencia de los países isleños esté en peligro prácticamente inminente. Tuvimos oportunidad de leer en ese informe justamente las preocupaciones que hay en el Caribe, que está muy cercano a nosotros, pero también en el Pacífico, donde ya expertos han visto que se ha experimentado un incremento del volumen de agua debido a los deshielos que se están produciendo tanto en el Ártico como en la Antártica. Y eso hace que se deban tomar previsiones inmediatas. Vimos el reporte ligado a las Maldivas, por ejemplo, donde aparece que es uno de los países que más territorio ha perdido en relación al agua. Y creo que las presiones que se han hecho hasta el momento no han concluido con lo que se esperaba. Por eso tuvimos la oportunidad de revisar con lupa tanto el planteamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como de los mismos expertos que establecen que va a haber una nueva estrategia para lograr un objetivo común antes del 2030. Se requiere voluntad política, que parece que es la más difícil de conseguir, pero también muchos recursos para un proceso de transformación de energías de combustibles fósiles a energías limpias. Hasta el momento los países no están preparados para ese gran cambio porque cuesta muchísimo. Vemos lo que pasa, por ejemplo, en el país más contaminante del mundo como China o la India, al igual que aquí mismo en los Estados Unidos.
En este punto del programa le damos la bienvenida a Robert Valencia, también colega reportero neoyorquino, y a quien pues le hacemos la consulta de inmediato sobre pues este nuevo reporte a propósito de la amenaza que representa el calentamiento de nuestro planeta, y no solo, como lo mencionabas tú, Maybord, pues de realidades que ya enfrentan, por ejemplo, naciones isleñas en el Pacífico, sino también, pues bueno, en concreto ciudades como Nueva York, que son ciudades costeras y que progresivamente pues van a enfrentar tal vez impactos más tal vez costosos en materia económica, es decir, la adaptación, la resiliencia para enfrentar los fenómenos y los impactos del calentamiento global, pues van a ser cada vez más complicados. De este reporte, Robert, que esta pues es, digamos, sobre todo un área particular de tu especialidad, el mensaje tal vez más preocupante o lo que debemos tener en cuenta próximamente, ¿qué debería ser este mensaje, más allá de que los gobiernos propongan algo con más concreto, realmente para dónde debería encaminarse allí el discurso, Robert? Bueno, primero que todo, buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Yo concuerdo totalmente con la invitada. Yo creo que lo más difícil es el lograr un consenso político, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también a nivel global. Bueno, en realidad, más de 190 países firmaron el Acuerdo de París. Faltaba a Estados Unidos por nuevamente unirse a este proyecto bajo el liderazgo de Joe Biden. Pero dentro de Estados Unidos obviamente todavía existe una renuencia en hacer una transformación de energía limpia, precisamente por el cabildeo, el lobbying de fuertes corporaciones. De hecho, hace poco escuchábamos de ejecutivos, por ejemplo, la compañía Chevron, que básicamente se jactaban de decir de que ellos básicamente influían en las decisiones de Washington. Y obviamente entendiendo que muchas de esas compañías petroleras pues no tienen ningún tipo de interés en que se fomente esa transformación, porque obviamente afecta a sus propios intereses. Yo creo que lo que más afecta a nivel local indudablemente es ver cómo ya otros, digamos, los efectos que estamos viendo del cambio climático o del calentamiento global también afectan la ciudad, independientemente de donde ocurra. Veamos lo que ocurrió hace un par de semanas con el incendio en la parte de la costa oeste en Estados Unidos, en Washington, en California, en Colorado, y cómo el humo que salía de esos incendios forestales, esa humareda atravesó el país para llegar incluso a nuestra ciudad. Muchas veces ni siquiera podíamos ver el famoso skyline de Manhattan, precisamente por este humo que cubría la ciudad. Y no solamente eso, ese humo también afecta a la comunidad hispana, ya que lamentablemente nuestra comunidad enfrenta altas tasas de asma y enfermedades respiratorias, los cuales pues obviamente se exacerban con la inhalación de estos humos que provienen incluso de la costa oeste. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un desencadenamiento de muchas situaciones que parten precisamente del calentamiento global, no solamente a nivel de salud, también a nivel económico. El hecho de que muchas personas tengan que faltar al trabajo por problemas de salud, que sus hijos no puedan estudiar o asistir a la escuela porque también enfrentan problemas de salud, y así sucesivamente. Yo creo que el cambio climático, para mi opinión, es la amenaza más grande, incluso una amenaza más grande que el coronavirus, porque por lo menos para el coronavirus existe una vacuna, existe un tratamiento, mientras que el cambio climático ya es una realidad, y aunque existen las tecnologías, yo creo que nosotros estamos teniendo problemas realmente en hacer esa transición acelerada de energía sucia a energía y economía limpia 100%. En todo caso, el reto tal vez próximo también es justo, Robert, como tú lo apuntas, el hacer un cambio de chip y verdaderamente entender que lo que por algunos años nos habían vendido como una amenaza inminente y progresivamente cada vez más cerca es nuestra realidad. Vivimos ya en medio pues de una emergencia climática que necesita pues toda la atención de nuestros gobiernos y ojalá mayores acuerdos y una mayor ambición a nivel global. Nosotros tenemos que ir a cumplir nuestra primera pausa para comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Club. Gracias por continuar en Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Entramos a nuestro segundo tema de esta jornada. El gobernador Andrew Cuomo está por hacer un anuncio al público, a dirigirse al pueblo de Nueva York. Esto en medio de la saga de escándalos que envuelven ahora mismo su administración, de una saga de llamados que piden ahora mismo su renuncia del cargo luego de que acosara sexualmente a 11 mujeres. Ahora mismo está entregando declaraciones la abogada de Andrew Cuomo y pues obviamente estamos
esperando allí, los anuncios que tenga que hacer el gobernador en cualquier instante a partir de ahora. Maybord, esto es de todos modos un drama político que está avanzando y que es sumamente difícil para el pueblo de Nueva York. ¿Sorprende o no que Andrew Cuomo insista en desafiar a la opinión pública, a quienes piden su renuncia, y por el contrario demuestra que va a dar una pelea, al menos por ahora, o no? Así es, el gobernador se ha negado a renunciar independientemente de que hay un informe que establece una responsabilidad por el acoso de 11 mujeres. Y este no es el único delito que se le señala, sino también hay que recordar las muertes por coronavirus en los asilos de ancianos y el haber mentido en relación a esas cifras, aunado al tema del libro y del uso de fondos públicos para ello. Hemos estado siguiendo con lupa todo este caso y hemos observado, por ejemplo, las dos últimas acciones que se han acometido por parte de dos víctimas. Una de ellas, que ha causado bastante impacto, es el de Britney Cosimo, que no se conocía su nombre, pero ella ha salido en uno de los medios más importantes de los Estados Unidos, informando con lujo de detalles cómo fueron los abusos sexuales a los que fue sometida por parte del gobernador Cuomo en una dependencia del gobierno del estado de Nueva York. Esto va acompañado de una acción que ya pasa de ser civil para pasar a ser una acción criminal. Hoy también se anunció en horas de la mañana que otra de las víctimas de Cuomo, la señora Lixin Boylan, también va a someter al gobernador a una demanda criminal. Viendo los reportes de los abogados, se señala que este tipo de delitos que está siendo señalado podrían llevar al gobernador a un arresto inmediato y también a pagar cárcel de ser hallado culpable de aproximadamente entre 1 año y 1 año y 3 meses. Tal vez sea por esto que el gobernador se vea mayormente forzado a tomar una decisión. Ya no solamente es el 67% de la opinión pública que le pide la renuncia, sino también una parte importante de su partido. Y también el mismo presidente Joe Biden ha solicitado que renuncie y que tiene que poner su cara para hacer frente a las alegaciones en los tribunales. Son delitos menores, de acuerdo a los fiscales y abogados, pero conllevan arresto, y también esto hay que mezclarlo con el tema de que él es un funcionario público de alto nivel, y esto conlleva no solamente un desgaste a su propio liderazgo, sino también al Partido Demócrata, que ha sido fuertemente impactado por el comportamiento del gobernador y de su entorno, porque hay que recordar que el entorno del gobernador también lo ayudó a mentir y a cubrir este tipo de delitos. Hay dos elementos clave por tener en cuenta, y es que no solo es ese entorno el que está por verse finalmente de qué otra forma puede llegar a tener también consecuencias por haber generado esas condiciones que, pues por ejemplo, en el reporte de la fiscal se mencionaban como tóxicas y que permitieron el acoso sexual de 11 mujeres. Pero adicionalmente lo que también no debemos recordar es cómo, de una u otra forma, lo que sucede ahora en el entorno de Andrew Cuomo es que parece repetirse la historia, pero a la inversa. Es decir, cuando Andrew Cuomo era fiscal del estado de Nueva York y el gobernador era Eliot Spitzer, justamente Eliot Spitzer renunciaba por un escándalo de acoso sexual y era Andrew Cuomo el que exigía en ese momento su renuncia, y ahora es él el que está en la contraria, pero entonces, ¿no? Es decir, mucho dices, pero poco aplicas, ¿no? Entonces, en este contexto, Robert, el fallout político, como se dice muchas veces, de una u otra forma, todavía este caso pues puede seguir dando muchísimo de qué hablar, más allá de lo que sea el futuro político inmediato de Andrew Cuomo, ¿o no? Sí, por supuesto, y eso tiene ramificaciones más allá incluso del Partido Demócrata, y totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso Andrew Cuomo era de las personas que más se jactaba diciendo que Nueva York pasaba una de las leyes anti-acoso sexual más estrictas del país. Y como tú bien señalas, incluso siendo gobernador, él solicitó a varios funcionarios estatales que renunciaran inmediatamente. Salían reportes de acoso sexual, como uno de ellos en el 2018 con el caso de Eric Schneiderman, quien fuese en aquel entonces
el fiscal general del estado de Nueva York, que cuando salió un reporte noticioso de que él había acosado a varias mujeres, Cuomo pidió inmediatamente la renuncia. También había hecho lo mismo con otros funcionarios. Y yo creo que aquí le están pasando factura a Andrew Cuomo, no solamente por ese tipo de comportamientos hacia las mujeres, sino también por su manera tan hostil incluso de abordar o de encarar a sus contrincantes políticos. Y no solamente eso, yo creo que a Andrew Cuomo le está lloviendo sobre mojado, porque incluso el día de ayer o hace algunas horas, Ronan Farrow, que es reportero de New Yorker, sacó un reporte en el cual se dice que él incluso estaba tratando de influir en la Casa Blanca para que detuvieran al que fuese en aquel momento el juez Preet Bharata, que fue en aquel momento también un funcionario digamos, del condado de Manhattan, que estaba llevando a cabo una investigación sobre el programa llamado Moreland. ¿Qué es Moreland? Moreland era una campaña que había organizado el Estado para sacar la corrupción o para paliar la corrupción en el Estado. Y lo que quería hacer Andrew Cuomo era detener las investigaciones de ese abogado que estaba encontrando precisamente evidencias de malversaciones y de hechos un poco deleznables de parte del gobernador Andrew Cuomo. Con lo cual lo que están diciendo es que posiblemente esas acusaciones que estamos escuchando le, digamos, empeoren su situación y tambalee su cargo político como gobernador, porque ahora lo que están diciendo los abogados litigantes es que Andrew Cuomo ha transgredido leyes éticas del Estado por tratar de permitir, o por tratar de... sí, Alejandro. Justamente ahora, son las 11 de la mañana, 48 minutos. Estamos obviamente a la expectativa del anuncio de Andrew Cuomo. Estaba programado para las 45, hora de la costa este de los Estados Unidos. Pasan ya 3 minutos. Este es un anuncio pues, que estamos esperando en cualquier instante. Crece de una u otra forma la tensión y la ansiedad por saber finalmente cuál va a ser ese mensaje del gobernador al pueblo de Nueva York. Las apuestas con base en toda esta historia, con todos estos elementos que ustedes muy bien conocen, tanto Maybord como Robert, las probabilidades de que el mensaje finalmente que llegue ahora, en cualquier instante, porque pues obviamente lo transmitiremos en vivo para ustedes en el momento cuando salga el gobernador, ¿va a ser el de entregar a su renuncia? ¿Va a ser el de dar la pelea? ¿Cómo lo ven, Maybord? Bueno, creo que todo indica, no sabemos exactamente qué va a decidir, pero pareciera que el gobernador está dispuesto a mantenerse y a luchar contra esas demandas y denuncias que se le están haciendo. Al menos eso han dicho sus abogados en los últimos días, y vale la pena recordar también que el periodo para el que él está siendo gobernador culmina en diciembre 31 del 2022. También hay que recordar que el gobernador, si bien es cierto, ha estado vinculado y mezclado con todo este tipo de acusaciones y delitos, él siempre contaba con el apoyo del partido, particularmente de lo que es el grupo fuerte del partido aquí en Nueva York, pero ahora esa división lo hace un poco más vulnerable a las otras ocasiones que se habían presentado. Continuamos con Club de Prensa Nueva York. Continuamos a la expectativa de tener el conocimiento del mensaje que entregará en contados minutos el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al pueblo del estado. Allí retomamos con Robert la expectativa que tienes sobre lo que pues en minutos podrá decir el ejecutivo neoyorquino. ¿Va a ser para presentar su renuncia o por el contrario para mantener su tono desafiante que es el que ha sido hasta ahora? No, yo creo que todo indica que él no va a renunciar, y eso lo han dicho algunos círculos cercanos a Andrew Cuomo. Ahora, obviamente, a su favor realmente, lo que estamos escuchando es que se necesitan 76 asambleístas precisamente para que se apruebe un proceso de impeachment en contra de Andrew Cuomo, y por lo que se entiende, algunos reportes locales dicen que 82 estarían a favor de llevar a cabo un proceso de impeachment en contra del gobernador. Ahora, hay que analizar dos escenarios aquí.
Si es destituido, pero es absuelto, pues no pasa nada legalmente. Igual Andrew Cuomo volverá a retomar su cargo y lo culminará, pero obviamente este proceso de impeachment pues erosionará aún más su imagen y no le permitirá su objetivo final, que es volverse a lanzar a la candidatura por la gobernación en el 2022. Si es destituido y es hallado culpable o renuncia, en este caso, pues sería la señora Kathy Hochul, quien es la vicegobernadora del estado de Nueva York, quien culminará el resto, o por lo menos lo que queda de esta administración de Andrew Cuomo, y podría obviamente aspirar a su cargo, digamos, a ocupar el cargo de gobernadora de manera, incluso, bueno, no diría formal, pero ya en una campaña política que de surgir ganadora, pues sería la primera gobernadora. En este momento entrega declaraciones, Robert, perdóname, ha empezado esta declaración del gobernador. Robert, está entregando ya declaraciones el gobernador Cuomo. Vamos de inmediato a escuchar sus palabras. Acerca de mi conducta, los reportes de que yo acosé sexualmente a personas fueron titulares. La reacción debió haber sido. Sin embargo, es falsa toda esa información, porque tuvimos oportunidad de revisar el reporte en los días pasados y vimos varias fallas e inconsistencias que deberían preocupar a los neoyorquinos, porque cuando hay un sesgo y una falta de justicia en el sistema, es una preocupación para todos, no solo para los efectos mediáticos. El alegato más serio hecho en contra mía no tiene base actual creíble. Y aunque hay una diferencia entre supuesta conducta inapropiada y acoso sexual sin concluir. Ahora, esto no es para decir que no hay 11 mujeres profundamente ofendidas por mí, por supuesto que las hay. Y por ello me disculpo profundamente. Pensé que un abrazo y poner mi brazo alrededor de ellas era amistoso, pero ellas encontraron que fue demasiado. Pensé que sería bueno que ella sintiese que yo no era agresivo. He llamado a la gente querida o les he llamado con nombres tiernos, pero cuando las mujeres encuentran esto ofensivo, salí en televisión nacional para hablar acerca de ello y no me miraron bien. Estaba bromeando. Por supuesto, son cosas que no debía haber dicho en televisión nacional, pero ellas lo encontraron irrespetuoso. Me responsabilizo completamente de mis acciones. He sido muy familiar con la gente. Mi sentido del humor puede ser desconcertante. Yo abrazo y beso a la gente de manera casual, hombres y mujeres. Lo he hecho toda mi vida. Es quien he sido desde que yo puedo recordar. En mi mente, nunca crucé la línea con nadie, pero no me di cuenta la extensión de cuánto había cruzado la línea. Hay, por supuesto, cambios generacionales y culturales que no aprecié completamente y debí haberlo hecho, sin excusas. En el reporte hay algo que yo no sabía y me gustaría discutir. Una patrullera se sintió incómoda. Por favor, permítame ponerlos en contexto. Los patrulleros del gobernador son 65. De esos 65, solamente 6 son patrulleros del círculo cercano. Y estoy muy orgulloso del hecho de que haya muchas más mujeres en las posiciones de poder que en cualquier otro gobierno, otro gobernador antes de mí.
Por supuesto, mi detalle de escoltas, también en muchos casos, los escoltas del gobernador están para ser vistos por la gente. Continuamente continuaba reclutando. Por supuesto, hay mujeres patrulleras en el servicio. Y le pregunté a la policía estatal si estaban interesados en unirse a ello. Encontré que muchos hombres y mujeres me los enviaron y los entrevisté. La policía estatal se encargó de las entrevistas y una de las patrulleras eventualmente se unió al cuerpo de escoltas. La conocí con el tiempo y es una gran profesional. Y a veces conversaba con ella. Pasábamos mucho tiempo por el estado. Esta patrullera, bueno, yo le hice unos chistes a la patrullera y pensé que eran cosas de humor. Ella se ofendió y estaba en lo correcto. La patrullera también dijo que yo le toqué la espalda de manera inapropiada y que también toqué su estómago, su abdomen de manera inapropiada. Ahora bien, no recuerdo ello, pero si ella dice que yo lo hice, yo le creo. En eventos públicos, los patrulleros suelen sostener las puertas y cuando yo paso, muchas veces les toco la cara o les toco la espalda o el abdomen. Es mi forma de decir, te veo, aprecio, te aprecio y te agradezco. No me siento cómodo simplemente pasando. Por supuesto, usualmente son patrulleros hombres. En este caso, no recuerdo vívidamente. Por supuesto, no lo hice de manera consciente y no tenía ninguna connotación sexual de ningún tipo. Simplemente lo hice. Fue totalmente inofensivo, pero también fue insensible y fue embarazoso para ella y fue irrespetuoso. Fue un error, simple y llanamente. No tengo otras palabras para explicar. Quiero disculparme personalmente con ella y con su familia. Tengo el mayor respeto por ella y por la policía del estado de Nueva York. Ahora, por supuesto, se han hecho agendas políticas con esto y hay mucho en juego. Sería ingenuo pensar que no, y los neoyorquinos no son ingenuos. Pero quiero ofrecer las disculpas sinceras a todas las quejas. Ustedes han realizado un servicio importante. Los comportamientos deben ser explicados de manera efectiva. Asumo toda la responsabilidad. Los neoyorquinos, como yo, somos duros e inteligentes. Pero esta situación es no es acerca de los hechos, no es acerca de la verdad, no es acerca del análisis falso, es acerca de cómo funciona el sistema. Esto es acerca de la política y de un sistema político que hoy se va a los extremos en muchos casos. Los gritos han reemplazado la serenidad. Sin embargo, es una discusión a tener en cuenta.